por estar aquí. La idea es que, pues, uno, quiero agradecerte por el tiempo que te tomas de estar conectada, porque sé que como mamá emprendedora y todo, el tiempo es valioso y limitado. Entonces, de verdad, muchas gracias por estar acá y contarnos sobre tu proceso y, pues, hablar de la franquicia español, el Recreo Español, que yo quería mostrarte esto que tengo. La verdad, lo amamos en mi casa. Es una forma de entretener a mi hijo de 3 años. Es una forma de explicarle a los abuelos de mi hijo, que son británicos, lo que significa las cosas que yo le digo a él en español. Ellos dicen, ah, como, ok, ya sé lo que está diciendo ella. Entonces, la verdad, si alguien está viendo este video en YouTube, súper recomendado el libro del recreo. Este es para aprender matemáticas y español, pero creo que tienes también uno pues, que habla de otra cosa. Entonces voy a darte paso para que tú, por favor, te presentes, nos cuentes un poco sobre ti, sobre lo que haces con el recreo y un poquitico de tu proceso aprendiendo inglés. Mi podcast y mi programa y mi proyecto motiva a que las personas aprendan inglés como segundo idioma, y pues por eso quiero, pues, que estés aquí en este espacio. Perfecto, muchísimas gracias, Leslie. Bueno, mi nombre es Milena Yuras Cruz y estoy súper agradecida, de verdad, por estar aquí en este espacio tuyo. Me encanta lo que haces, me parece que tienes una pasión y se te nota y eso me encanta. O sea, tus seguidores de verdad están con la mejor en el área. Entonces, te felicito, te felicito. Entonces, bueno, pues sí, soy Milena Yuras Cruz, vivo en Londres, llevo viviendo aquí ya 16 años, Va. cumplimos este año, bueno, con un break un poquito más largo también. Y bueno, pues si quieres empezamos con el tema que me dices de lo del inglés, ¿verdad? Sí, sí. Pues bueno, realmente yo llegué aquí a Londres porque yo quería aprender inglés. O sea, yo llegué aquí como estudiante, yo tenía una carrera en Colombia, yo soy de Colombia y tuve como una idea de pronto de como tener como la segunda lengua, porque no es lo mismo aprenderlo en el país que Mm, tener la inmersión. sí. Entonces, precisamente por eso, pues llegué a Londres y bueno, aquí me enamoré. Ujú. Entonces, eso como que ¿Te alargó. enamoraste del país o de tu esposo? Me ¿O de las enamoré dos? de las dos, de las dos, sí, tal cual. Y entonces, claro, mi estadía ya pues quedó en de que ya no saber cuándo regresar. Sí. Entonces, pues sí, yo llegué aquí prácticamente pues con cero, como, hi, how are you? No más. Y gracias a Dios yo conocí a mi esposo como al mes, o sea, de que yo llegué. Entonces, pues yo creo que fue como la manera en que lo pude practicar, la mejor manera, o sea, la mejor manera, porque claro, cuando tú llegas a un país, como que uno siempre busca a los suyos. Yo no sé si a ti te pasó, hay gente que siempre viene, digamos, como que llega acá y como que no quiere tener, pues, como contacto con personas que hablen español. Mm. Pero a mí me pasó algo todo lo contrario, porque yo sí quería eso, porque yo quería venir a aprender el idioma, pero de cierta manera como que el salir del país para mí fue tan difícil Ok. que yo me sentía como cómoda con las personas que hablaban el mismo idioma. Entonces, como que yo Mm. me buscaba, o sea, nos buscábamos. Era así como Ah, que yo me daba cuenta que nos buscábamos. Entonces, pues fue así como empezó mi camino de aprender el idioma. ok. Pienso yo que cuando tú vas a un país, tienes, digamos, la inmersión y lo que es todo lo de la parte de la cultura y las tradiciones, porque yo digo, siempre en nuestro negocio, siempre tenemos ese lema de que la lengua y las tradiciones y la cultura siempre van juntos. Sí. Entonces, como el conocer, el enriquecerse uno de esta experiencia me parece invaluable. Ok. Bueno, te cuento también que cuando regresé a Colombia, yo regresé a mi país con el trabajo que yo tenía. O sea, yo tenía como una licencia que se extendió, era de 6 meses, se extendió año y medio. Y luego cuando regresé, yo como que quería hacer otras cosas. Ujú. Y me surgió una oportunidad vendiendo programas de inglés. Ok. En Colombia. Entonces yo ayudaba a los estudiantes a tener esa inmersión. Entonces yo amé, digamos, como vender esos programas porque ya lo había vivido. Entonces para mí era como, wow, era como hablar de lo que yo ya había vivido y fue como, y era como más natural, ¿no? Para mí. Entonces, eso Te hago también fue. una pregunta. Entonces, tú viniste a Inglaterra con cero inglés, digamos que el hello que uno aprende en el colegio. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí inicialmente? Pues yo venía 6 meses, pero Ok, extendí visa por un año. un año. Entonces, y en total, año y medio. Y Ujú. en ese tiempo solamente podías estudiar o también podías trabajar? En esa época yo podía trabajar. Ujú. ¿Lograste buscar trabajo o bueno, conseguiste trabajo con esa visa? ¿Sí? Sí.
Y trabajaste, porque eso es algo que yo, digamos que todos los videos que yo hago en YouTube sobre conseguir trabajo es porque para mí la mejor forma, la forma más fácil de aprender inglés es trabajando. O sea, Sí, creo que ayuda muchísimo, entonces por eso pregunto, porque aunque la visa de estudiante hoy en día no permite trabajar, si tú vienes aquí a estudiar inglés no puedes trabajar, sí se pueden hacer voluntariados y se pueden hacer otras cosas y creo que eso es súper clave mencionárselo a las personas y digamos que tu proceso aprendiendo inglés también, uno, conociste a tu esposo, pero también creo que de pronto el trabajo, ¿tú crees que eso te ayudó? sí, yo totalmente estoy de acuerdo, sí, porque tienes la experiencia, el día a día, el que te tienen que salir las frases, las palabras de una manera espontánea, no tanto como que estuvieras en clase. Entonces, sí, yo trabajé como barista, yo creo que muchos pasamos por eso, Sí, sí, trabajé sí. en Costa Coffee. Uh, Entonces, sí, fue una experiencia, también trabajé como mesera, entonces como que esa parte, sí, me parece muy enriquecedora también. ok, súper. Y bueno, entonces llegaste a Colombia, quisiste como cambiar con la licencia y esto. Sí, entonces claro, y empecé a vender esos programas y me encantó mucho como vender los programas. Me encanta Londres, pero me empezó a gustar mucho los programas en otras ciudades como York, Ah, ok, Chester, me encantaba, Oxford, Cambridge, me sí, encantaba, porque es como más chiquito, como que no sé, como que a algunos estudiantes les gusta mucho eso. sí. ¿Y tú qué crees que fue el reto más grande que tú enfrentaste aprendiendo inglés y cómo lo superaste? El reto más grande, yo creo que al principio, como el ir más allá de hi, how are you, nice to meet you, como que, el tema de la cultura, ¿no? Sí, Porque especialmente en Londres, como que tú conoces y tienes contacto con tantas culturas, mm, y como que todo el mundo es diferente. sí, Entonces, para lo que uno es está bien, para ellos no, o sí, para, ¿sí me entiendes? O viceversa, entonces como que es como conocer las culturas, como ajustarse a las culturas. Yo estoy segura de que a ti te han contado los choques culturales cuando uno llega al país. sí, sí, O sí, sea, sí, pero cosas tan sencillas como, por ejemplo, te voy a decir algo así. Yo me acuerdo que la landlady, cuando yo recién llegué, mm, fue y me llevó hasta el baño y me explicó cómo cerrar la cisterna y yo era como, pero ¿por qué me está explicando esto yo? mm. Pero ahora entiendo, porque es que en Colombia uno bota Sí, papel en la papelera, aquí no. Entonces como que yo decía, pero es que yo no entendía. mm, Yo lo entendí como al año y medio. sí, 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 Entonces como todavía. que sí, yo decía, wow, pero, o sea, muy bien, ¿no? O sea, como que ajustarse a eso también Sí. está muy bien. A mí hay algo que me ha parecido todavía muy retador con el tema del idioma, es por ejemplo el inglés que tú hablas, eso que decías, el inglés callejero, que es el que yo digo yo, en el que uno va a la tienda, coge el bus, tales, Sí. pero el inglés de trabajo, digamos Ah, que, y te quiero hablar de tuyo porque tú estás en el mundo de los negocios, yo estoy en el sector de la salud, tú a mí me hablas de cosas del sector de la salud en inglés y yo la hablo mejor en inglés que en español. O sea, hay palabras que yo no me las sé con sí. respecto a la salud en español, ni idea, yo como, bueno, ¿cómo se dice eso? Se me olvidó, bueno. Y ahora que estoy, bueno, yo llevo con este proyecto de la TAMCAR muchos años, pero nunca he estado como envuelta en el inglés de negocios. A mí eso se me dificulta todavía. Y esto es algo que yo le digo muchísimo a mis mentees. Uno no tiene que ser el bilingüe que se sepa todos los el idioma en todos los sectores, en todas las áreas, sino uno se especializa en el sector que es relevante a su profesión. Y aquí quiero hacerte esa pregunta, porque claro, tú eres mamá, tú tienes tu negocio del recreo, pero pues también tienes una vida aparte, tienes tu inglés callejero. ¿Cómo ha sido tu inglés en el mundo de los negocios? Y aparte pues en el Reino Unido y ahora que estás tan pues siendo famosa en todas las redes Ah, sociales y con todas las entrevistas que estás haciendo, cuéntanos un poco de ese inglés de negocios que tú tienes que manejar. sí, pues bueno, yo creo que hizo la diferencia cuando yo llegué a Colombia, como que algo cambió, o sea, como que yo veía el mundo de manera diferente. Yo creo que nos pasa mucho a todos, Mm, como que tú ves las cosas más de que, ay, ¿y si hago esto? Como que tienes más ideas, como que se abre tu mundo. sí. Entonces, eso me parece algo que no tiene precio, algo que no tiene precio. Entonces, pero cuando yo llegué a Colombia, yo seguí con mi carrera, pero yo no terminé mi carrera. E ¿Qué incluso estudiaste? yo estudié business, Ok, ah, ok, estudié administración de empresas. ok, sí, Hice 3 años y medio, o sea, yo iba casi a terminar, pero no terminé. sí. Incluso esos 6 meses de inglés, yo hice inglés básico y el año Ujú, que extendí era inglés de negocios, ah, business. ok, sí, Porque yo sabía que eso era lo mío, o sea, que es lo que me apasiona, ¿no? sí. Entonces, pero cuando me llegué a Colombia y tuve la experiencia, todo esto,
cuando yo regresé a Londres, bueno, nosotros tuvimos a nuestra bebé, a nuestra primera bebé pronto, Sí, entonces como que muchos cambios, pero ella tenía creo que 9 meses y yo seguí con mi carrera. Entonces ok. yo seguí en The Open University y Ah, seguí con inglés. súper. Entonces, yo creo que eso fue Mm, clave, 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 porque lo que tú dices es verdad. O sea, tú tienes que empaparte del idioma de tu área, o sea, del área en el field en que tú vas a trabajar, ¿no? mm, Porque no es lo mismo trabajar en un café, ¿sí me entiendes? A cuando ya vas a hablar de negocios. Ahora, yo tenía como una idea de el inglés de negocios, pero mi negocio es educativo. ujú, Entonces, claro, es otro idioma. sí, Entonces, pero yo creo que como que el camino te va como moldeando. Y por ejemplo, en el momento que yo me convertí mamá, yo empecé a escuchar palabras como por ejemplo el Early Years Foundation Stage, ¿no? O sea, que tiene que ver con el Under Fives, ¿no? O sea, como todo eso, como el curriculum, o sea, como palabras que tú vas a empezar a involucrar en la vida de una mamá. pues eso ahora, esa ahora es mi vida. Y ahora lo que te digo del inglés, tú me hablas a mí en inglés de salud y yo soy la más bilingüe, pero con el inglés de mis hijos, con el inglés Ujú. del colegio que toca saber eso de los early years, entender el year one, year two, para mí eso es otro idioma. O sea, yo estoy nuevamente aprendiendo inglés. Entonces, Sí. súper rico que comentes eso. Sí, totalmente. ¿Y sabes qué es curioso? Yo me acuerdo que cuando yo llegué, pues nosotros ya teníamos nuestra hija venía en camino porque nosotros tuvimos un break en Polonia. Bueno, es un poquito larga la historia, pero cuando llegamos de Polonia, claro, yo, wow, estoy embarazada. O sea, no, yo tengo que empezar a prepararme, ¿no? O sea, como que tú empiezas a el médico y es otro camino. O sea, tienes que aprender otro tipo de idioma. Mm, sí. Entonces, el jaundice, yo no sabía que era jaundice, Mm, que porque yo era latina, entonces que el sol, que la vitamina, que no sé qué, entonces yo como que yo tenía que aprender de una manera, o sea, wow, o sea, como que cada cosa que tú haces, tú tienes que sumergirte en eso mm, sí. para que pues puedas entender. De hecho, yo me acuerdo que cuando llegaron mis gemelos fue otra experiencia completamente diferente porque ellos nacieron a los 4 años y medio de mi hija, Okay. pero, o sea, el vocabulario que yo aprendí con Twins, o sea, ahí hice un máster, hice un máster, te lo juro, porque yo tuve semana a semana tuve scans. Sí, chequeos. Claro. Tuvimos una condición porque son gemelos idénticos y tuvimos Oh, el twin transmission syndrome. Entonces, claro, o sea, tuve que aprender claro. el vocabulario. Entonces, pero bueno, es como es enriquecedor, ¿no? Como Sí, cada claro, o experiencia. sea, y digamos que eso es lo bonito de estar aquí y del idioma y de la diversidad cultural y de todas las etapas que, digamos, enfrentamos las mujeres cuando decidimos ser mamás. O sea, siempre estamos en esa constante sí, aprendizaje, evolución y todos los días uno aprende uno nuevo, una cosa nueva y es súper chévere porque yo ahorita que estoy apasionada con todo el tema del child development, leo muchísimo de la neuroplasticidad. Y Mm, claramente la barrera mental que tenemos los adultos es, no, yo nunca voy a aprender inglés, yo ya estoy mm, muy vieja para eso. Una conversación que tengo muchísimo con adultos mayores, no, 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 yo ya mm. no quiero, pero es eso, uno si se propone y uno se expone al idioma, uno es capaz de lograr aprenderlo. No, no perfecto, porque tampoco tiene que ser perfecto. O sea, hay británicos que no saben ni la mitad del inglés que sabemos nosotros los bilingües. Pero es tener como esas bases. Me llamó la atención que dijiste algo de Open University. ¿Estudiaste o aún estás estudiando? ¿Cómo fue esa experiencia del Open University? Sí, bueno, yo me acuerdo que mi hija tenía 9 meses y yo era como que estudiaba en todos los naps, o sea, ella se dormía y yo corría para el escritorio a estudiar, a leer, porque claro, o sea, aprender, o sea, como mamá primeriza y como lidiar con todo, yo no podía, o sea, era como muchos cambios, ¿no? Mm, Entonces empecé con la universidad y la verdad me parece que ellos me validaron unos créditos de Colombia, no sí. todos, pero bueno, fue muy buena la experiencia como tener como parte allá, parte acá. O sea, hiciste business con Open University. Business con de Open University con enfoque en contabilidad, porque yo ya había tenido como un background en contabilidad y finanzas y presupuesto, todo, entonces como que dije, bueno, seguir por ese field. Y me gradué, eso fue muy gracioso porque yo ya estaba embarazada de mis gemelos en Wow. ese tiempo, o sea, tuve mi tiempo, creo que fue 2 años, es que fue como, sí, como 3 años, o sea, me demoré un poquito más, ¿no? Y además que como que aquí te gradúas, pero como que a los 9 meses te gradúas oficialmente. Entonces, el día que yo recibí mi diploma, yo ya tenía como unos 4 meses de embarazo, entonces eso fue en el 2014 me gradué en business. Ujú.
Súper, súper, te felicito y chévere porque muy seguramente las personas que están viendo este video no o escuchando este episodio no entienden cómo funciona Open University. Voy a hacer un disclaimer súper rápido. Es una universidad virtual, tú haces todo a distancia y a veces, que es algo que yo promociono mucho en mi canal de YouTube en inglés porque aplica más que todo para las personas que ya tienen una base de inglés, es los apprenticeship. Cuando tú encuentras una oportunidad con una institución, en este caso no solo con el NHS, creo que también hay empresas del sector privado que te pueden hacer el patrocinio, tú haces eso, tú estudias un degree con Open University, lo haces a distancia, digamos que no tienes como el afán de hacerlo en un lapso de tiempo, es un poco flexible, tengo entendido. Y si lo haces a través de apprenticeship, el patrocinador pues te patrocina todo, tú no te gradúas, no te gradúas y no tienes una deuda con el gobierno si lo haces a través de apprenticeship, que más adelante en mis canales ustedes van a estar escuchando más información sobre esto, pero chévere que lo menciones porque tú lo lograste con hijos, siendo inglés tu segundo idioma, sacaste ese degree que me parece súper clave, pues para ti como persona, como empresaria y como mamá. Súper chévere. ¿Tú crees que el inglés ha impactado en tu crecimiento profesional? Creo que suena obvio, pero pues me gustaría que tú lo dijeras. Sí, pues sí, la verdad es que sí, porque mira, algo que a mí me costó mucho trabajo con el Recreo Spanish, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, es que cuando a los 6 años yo decidí franquiciar, pero la parte de la franquicia es todo un rollo porque haz de cuenta que tú eres una líder enseñando a otros líderes. Mm, Entonces, por ejemplo, una de las cosas con las que yo tuve que trabajar era como en ¿cómo te dijera yo? En como cómo estar en ambientes ingleses completamente, porque a pesar de que nosotros enseñamos español, o sea, hay muchos escenarios donde tú tienes que hablar solo inglés y es importante que nos manejemos bien en esas. Entonces, para mí fue bien difícil y yo tuve que salir de mi zona de confort. mm, Me acuerdo que me invitaron a un podcast y yo estaba así como que yo no quería, porque yo tenía miedo, era en inglés y yo tenía miedo. Em, Estuve también en algunos awards y como que me sentía muy apenada. mm. Entonces yo dije, bueno, como el tema de la franquicia es algo completamente diferente, creo que llegó el momento de salir de mi zona de confort y empecé a buscar oportunidades, empecé a salir en podcast, acepté las invitaciones. Bueno, ha sido un poquito más difícil con lo de los awards porque siempre son como en otras ciudades y bueno, tengo a mis hijos todavía, entonces como que esa parte sí es difícil, pero creo que sí es importante eso, ¿no? Como el salir de tu zona de confort, porque cuando tú eres líder apoyando a otros, Mm, tienes que dejar algunas cosas y ahí está todo el tema del limiting beliefs, que mm. fue algo que yo tenía, ¿sí? Y que tuve que romper y que sigo trabajando en eso, o sea, no quiere decir que ahora soy una experta, no, porque a mí me cuesta en oportunidades, porque ahora como franquiciadora ando en otro tipo de ambientes Mm. donde yo no conozco latinas todavía en ese ambiente franquiciador. Entonces, como que para mí es es como que me impulsa a seguirlo, ¿no? A seguirlo Mm. porque obviamente es también empoderar a otras profesoras, a otras líderes también, a que, pues, se puede, ¿sí me entiendes? Entonces sí. Claro, y es abrir el espacio, que es lo que yo he encontrado fascinante desde que yo encontré el recreo. Yo di, claramente, uno se convierte en mamá, entonces es mamá en un país de habla inglesa, entonces uno no, que mi hijo tiene que hablar español. Entonces, claro, llegué a el recreo Spanish a través de las redes sociales, obvio, de la comunidad que tenemos nosotras en común en Wikimujeres, muchas, muy wikis estarán viendo esto. Pero claro, llega ese momento del recreo Spanish y yo creo que te contacté a ti hace 4 años, mi hijo apenas estaba como de 3 meses y yo no, es que él ya tiene que hablar inglés porque uno de mamá primerizo, pues sí, Sí, o sea, sí, uno que les lee en el vientre, ¿no? En fin, otra sí. historia. Pero claro, en ese momento yo no, si es que yo quiero que él hable español y yo no entendía nada de las franquicias, no entendía nada de los negocios, pero siempre me llamó la atención y a medida que empecé a ir a cursos con mi hijo, entonces encontré esta vaina de Heart Beeps, encontré Monkey Music y yo dije, yo creo que esto el recreo tiene algo que ver con esta vaina, pero obvio lo que te digo, yo ese inglés no lo conocía, ese mundo no lo conocía y quiero que nos cuentes tú ese salto que haces, claro, te reinventaste porque aunque estás en negocios, claramente creo que la franquicia es algo en lo que tú estás enfocando más tu tiempo y enseñar español y que tus hijos crezcan en ese ámbito de enseñando español. Cuéntanos sobre la franquicia, cuéntanos sobre el recreo y cómo funciona así como muy
plain Spanish también, o sea, es lo más fácil para las mamás que no entendemos del mundo de negocios. Sí, vale, perfecto. Pues bueno, yo creo que todo empezó desde que yo era niña. Te soy honesta porque yo no sé, yo creo que la influencia de la familia siempre va a verse reflejada a través del tiempo. Y mis papás siempre nos metían en que ballet, que gimnasia, que natación, o sea, siempre estábamos súper ocupados. Y bueno, uno como mamá, uno a veces dice, "Ay, ¿será que uno sí necesita todo eso?" Pues sí. Resulta que yo bailé ballet desde los 3 años y yo amaba bailar. Bailé por muchos, muchos años hasta que, bueno, hasta que llegué a Londres, que cambió mi ambiente, pero yo amé bailar ballet. Y hace unos años, bueno, cuando estaba en Colombia, tuve la oportunidad de enseñar ballet Ujú, a niños. Entonces yo creo que ahí fue como que algo me empezó a gustar ahí, algo me empezó a gustar ahí. Luego llegó mi hija. sí, Entonces yo creo que a veces yo quiero que la gente entienda que cuando llegan nuestros hijos a nuestra vida, hay muchas cosas que cambian. Hay muchas cosas que cambian, positivas, y hay otras que no tanto, porque yo sé que a veces no nos encontramos a nosotros mismos, ya no somos los mismos de antes, es como tener un balance, pero cuando yo ya tuve a mi hija, yo dije, yo necesito que ella me hable español, y su lengua materna era el español, ¿no? Entonces, pero ella ya empezó a ir al colegio. Yo creo que todo cambia cuando ellos van al colegio. sí, Todo cambia. Yo creo que hay muchas familias que se pueden, como reflejar en esta experiencia. mm, Y ella empezó a llegar a hablarme en inglés. sí. Me hablaba solo en inglés y yo era como, no. Y en esa época, bueno, ya después llegaron mis niños y con unas amigas, con un grupo de amigas, logramos hacer una comunidad que hoy en día se llama En Castellano, que yo no sé si te he contado de eso. Ah, sí, yo lo he escuchado, sí he hablado, sí, Entonces iniciamos con En Castellano un poquito antes del recreo, o sea, el recreo nació de En Castellano, sí, ¿sí? Entonces, pero En Castellano era esa oportunidad para mis hijos gemelos, los chiquitos, que tuvieran esa inmersión, ¿no? Y luego, pero después estábamos preocupadas, eran por los niños que ya estaban en el colegio, entonces teníamos muchas cosas en común con estas chicas, era que teníamos uno under three, que sí, estaba en el colegio, y los otros que estaban ya en el colegio. ujú, Y teníamos exactamente la misma situación, llegaban hablando inglés a la casa. sí, Claro, porque su idioma cómodo, sus amigos, su colegio, las fiestas, todo se habla en inglés, pues ¿porque voy a tener que hablar español? Entonces fue así como nació el recreo. ok, Y casualmente los padres que llegaron eran todos o sea, los niños que llegaron todos tenían como background en la lengua. O sea, ellos sí, tenían algo de español. Entonces ellos o entendían o lo hablaban bien, pero había algo en común. Entonces, bueno, empezó así de una manera muy natural. Y a medida que pasó el tiempo, ya empezamos a crecer, empezamos a tener diferentes clases, ya no teníamos solamente intermediate, porque para nosotros intermediate son los niños que entienden o hablan o entienden ujú, y hablan. Y luego ya empezamos a crecer con niños para beginners, luego ofrecimos bebés, luego adolescentes y luego adultos. Entonces, pues bueno, o sea, que como que todo ha sido muy orgánico, como que todo empezó a abrirse a medida que mi familia empezó a crecer. Cuando mi hija ya empezó secundaria, yo dije, necesitamos algo para GCSE, entonces creamos la clase de GCSE. Luego teníamos un proyecto de irnos para Estados Unidos. Mi esposo tiene que hablar inglés, entonces mm, abrimos la clase de adultos. Entonces, como que todo ha sido muy orgánico, ¿sabes? sí. Todo ha sido como muy relajado, muy espontáneo, no hemos forzado nada. Entonces, como que, pues, ¿Cómo linkeas, cómo vinculas esa idea y la pasión de enseñar con la idea de negocios para mamás? Porque a mí me parece fascinante que esto es una muy buena oportunidad para que las mamás podamos tener un ingreso adicional haciendo algo que nos gusta y creo que lo más importante, estar con las personas que nos gustan, porque uno de mis proyectos más adelante, cuando mis hijos empiecen con todo el tema de las vacaciones, es estar con ellos. Pero a mí me gustaría poder generar algo de ingresos mientras estoy con ellos. exactamente, exactamente. Entonces, claro, ¿cómo podemos vincular esa parte de algo que nos apasiona? Porque es algo que, mira, nosotros ahorita en estos momentos somos 5 franquicias Wow. y lo que tenemos digamos, como el común denominador es que, bueno, todas somos mamás. Sí, Todas amamos nuestra lengua y sí, todas amamos nuestra cultura y nuestras tradiciones. Entonces, ese es el tipo de personas con el que yo quiero trabajar. O sea, ok, las mamás que les gusta cocinar arepas, empanadas, los churros, que les gusta bailar flamenco, que les gusta bailar salsa, que quieren que los niños conozcan eso, que quieren ir a sus países y que los niños se puedan defender en el idioma, sí, que vean todas las oportunidades que hay cuando
ese es bilingüe, o sea, todas las oportunidades en el futuro que se abren para los niños y para las familias es increíble. Ese es el tipo de personas que pues yo quiero atraer, ¿no? Sí. Entonces, digamos, al tener esto como común denominador con nuestras franquicias, hace que esto sea muy enriquecedor, porque todas vamos como para la misma, para la misma corriente, ¿no? Todas vamos Sí. con esa misma pasión. Entonces, es Cuando algo que una no... persona adquiere la franquicia del recreo, ¿cuál es el apoyo que tú les ofreces? Si yo digo, listo, Milena, quiero ser franquiciadora, ¿cómo me vas a ayudar? Porque yo te digo, yo te he contado, yo vivo en Oxford hay una comunidad grandísima de personas que hablan español y hay muchos proyectos chiquitos, pero no hay nada organizado donde uno diga, ah, sí, esta es pues la escuela de español donde mis hijos realmente están en la inmersión de la cultura, pero también en el idioma. Entonces, cuando yo adquiero la franquicia, el recreo, ¿tú qué me ofreces a mí? ¿Cuál es el apoyo que tú que ofreces? Yo justo estaba hablando hace poquito con alguien y yo le decía, mira, o sea, es que realmente el tema de la franquicia es un caminar Mm. acompañado, ¿no? Sí. Primero le digo, es un business in a box, porque es Ujú. un business in a box, o sea, tienes todo lo que necesitas allí. Sí. Entonces, ya toda la parte del conocer, del aprender, de cómo lo hago, de eso yo ya la hice, o sea, ya la hice, ya hay esa experiencia. Entonces, como que caminar con alguien que sabe, y con no solamente yo, porque yo no me las sé todas Sí. las franquicias están aportando algo siempre. Sí. Entonces es como que no tiene precio ese acompañamiento, ¿no? En el Sí. emprendimiento a veces uno empieza un camino y a veces es muy solo. Sí. Y te lo digo yo porque yo empecé, o sea, yo tuve a mis compañeras que te comentaba, pero ellas estuvieron conmigo un año. Ya Ujú. después yo ya estaba sola. Entonces, pues trajo unas ventajas y unas desventajas, ¿no? O sea, porque ya estaba sola en el camino emprendedor, pero también ventajas en el sentido de que yo podía tomar ciertas decisiones Ujú. más Sí. fácil, o sea, era más fácil el proceso. Sí. Entonces, pero sí es bueno siempre contar con ese apoyo. Entonces, ¿qué reciben las mamás, las personas cuando entran a nuestra franquicia? Primero, tienen una comunidad, Ujú. tienen el apoyo, Ujú. tenemos toda la parte de entrenamiento. Yo sé que nosotros hay algunas familias que tienen, por ejemplo, que algunas personas que tienen toda la parte de enseñanza. Sí. Hay otros que tienen la parte de business, hay otros que no tienen ni la de business ni la de enseñanza. Entonces, como Sí. que el tener el apoyo de eso es como cuando tú vas a una universidad. ¿Qué pasa en una universidad? Tú estudias una carrera, Ujú. pero no tienes experiencia. Sí. No tienes experiencia. Entonces, tú sales de una carrera a buscar esa experiencia y a Sí. veces te toca empezar desde abajo para empezar a escalar peldaño por peldaño hasta que puedes lograr, no sé, una meta que tú quieres lograr. Pero en esta parte es como una carrera, es como una carrera con el hands-on incluido, ¿sí me entiendes? Porque es que tú empiezas a trabajar de una en el campo. Sí. Entonces, eso es algo que yo lo veo como una escuela, como una universidad, como que tú tienes la full experiencia. Sí. Contamos con un curso online, Ujú. porque yo algo que amé en la época de la pandemia es que como que todo empezó a sistematizarse. Sí. Y es algo que yo la verdad le veo como un plus para todo lo que se hace hoy en día, porque Mm. hoy en día tú tienes que crear sistemas y procesos que funcionen. Sí. Aquí, en Eltam, que fue donde empezamos, o en Bournemouth, que es la última franquicia que inició. Entonces, Sí. si me entiendes, o sea, todo debe funcionar de la misma manera. Entonces, para asegurarme de que eso fuera así y para asegurarme de que yo no estaba, por ejemplo, no sé, en una cita médica y ¿dónde está esto? Sí. No lo encuentro. Entonces, como que creé esa plataforma y allí tenemos eso. Entonces, he tenido la oportunidad de tener personas expertas en algún campo que nos Ujú. vienen y nos traen, digamos, como esa experiencia, digamos, por ejemplo, en toda la parte de self-employed limited company o, por ejemplo, la parte de marketing. Ah, Ahorita ok. estoy en conversaciones para la parte de contabilidad, que es otra cosa necesidad. Otra cosa que es, por ejemplo, la enseñanza respetuosa, ¿no? Sí. Queremos que todos Ah, los ok, o sea que tú les haces como training a los franquiciadores en todas estas áreas, sí, como en las finanzas, en enseñanza. Ah, súper. Y eso está en una plataforma del recreo, una plataforma en línea. Ah, súper, es súper. un curso online, Ajá, tiene ya 13 módulos y ok. creciendo, porque cada vez que se necesita algo, se crea. Sí, Y cada vez que nos reunimos, pues nos reunimos una vez al año con las franquicias y una vez al año con los profesores. sí, Entonces también les damos el entrenamiento a los profesores, sí. ¿sí? Y les damos pues todas las herramientas que ellos necesitan. Y incluso hace poquito hicimos un partnership con alguien que es experto en todo lo que es la enseñanza con amor en el aula.
Ok, Ahora estoy en conversaciones de una persona que nos va a ayudar con toda la parte de special needs, porque nosotros tenemos que hacer ciertos arreglos, mm, cambios, modificaciones en las clases cuando tenemos niños con special needs para ser inclusivos. Entonces es como una cantidad de cosas mm, que tú tienes desde cómo buscar tu salón para dar las clases, sí, cómo contactar a, no sé, a los colegios, cómo, o sea, todo está allí. Y si no sí. está, yo le digo a los franquiciadores, se lo pongo, se le tiene. Te lo tienes, súper. Y para uno iniciar, hay que ser Ofsted Register. Digamos, si una persona quiere montar la franquicia y yo como mamá quiero poner a mi hijo ahí, pero quiero beneficiarme del tax free que tiene el gobierno y del child care benefit, como franquiciadora, tú tienes que estar registrada con Ofsted para que el papá pueda adquirir este beneficio. Bueno, en estos momentos nosotros no tenemos eso. Ujú, Pasa que cuando tú eres una persona que, o sea, cuando tú eres un proveedor que haces actividades extracurriculares, no sí, debes estar inscrito obligatoriamente con Ofsted. ah, ok, Pero, por ejemplo, si tú vas a hacer como más las personas que son child care providers, ¿no? Que es como sí. que 6 horas mínimo en un día, así como los nurseries y los preschools. Ahí sí tienes que estar con el tema del Ofsted. Sin embargo, tenemos convenios con Bright Horizons y Parent Holiday, es que no me acuerdo muy bien el nombre, Sí, y ellos lo que hacen es que tienen un convenio con esto de Childcare Vouchers ujú, y sí. las empresas que tienen este tipo de, digamos, de links con estos dos proveedores, entonces ellos pueden hacer su cruce de cuentas, y lo tenemos. Entonces, como que es esa Ah, opción ok. también, ¿no? Sí, 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 tú les puedes explicar eso a los franquiciadores cuando hacen, cuando te, pues, se unen contigo en el proyecto y tú les explicas cómo funciona eso. Eso es súper interesante tenerlo en cuenta, saberlo. Súper. Sí. Creo que tú tienes como, ahorita estás buscando más franquiciadores y tienes como una fecha límite, he visto. ¿Quieres dar como contar un poco cómo te pueden contactar, qué tienen que hacer para que la gente si quiere iniciar este año lo inicie? Creo que es antes de septiembre. Sí, bueno, realmente lo que estoy tratando de hacer es como hacer como, no sé cuál es la palabra en español, cohort. Me Sí, sí, pasa sí, lo sí, mismo. sí. Yo tampoco sé, pero sí, te entiendo. Y como una especie, como un grupito. A mí me gusta hacerlo por grupos porque vamos acompañados, ¿no? Sí, Entonces, vamos a lanzar clases en septiembre, sí. ¿sí? Y ya tenemos a una persona, ¿sí? Ok. Que va a lanzar en septiembre. Entonces, como que la fecha límite es el 30 o 31 de junio, no me Ok, acuerdo junio cómo va, pero junio, último día sí, de junio, para empezar en septiembre. ¿Por para qué? que se Porque, unan contigo. Ok, claro, porque tenemos que hacer todo lo del pre-launching, como te dije, yo sí, soy sí, sí, Business sí, Strategies y a mí me gusta todo hacerlo con tiempo. toca. Entonces, que aparte de eso, te iba a decir, aparte del Business in a Box, tienen siempre mentorías. Entonces, yo les ayudo con la parte que me encanta, que es la parte de la estrategia. Sí, Entonces, claro, a mí me gusta hacer la parte de la estrategia con meses de anticipación y eso toma más o menos 3 a 4 meses. Entonces, ujú, me gusta como tener el tiempo sí, y la persona se une, tiene acceso al curso. La idea es que termine esa certificación antes de que empiece clases sí, y ya, o sea, eso es prácticamente todo súper. el 30 de junio para empezar en septiembre. Si quieren empezar en enero, Ajá, ¿sí? Yo abro inscripciones otra vez en agosto ok, hasta mediados de septiembre para ok. empezar en enero. O sea, me gusta hacerlo así como con tiempos, Los así. cohorts, igual de los colegios acá, septiembre, enero y abril, tendrás otra, me imagino. Pero bueno, súper tenerlo. Yo voy a dejar en la descripción de los comentarios el link, tu link, para que la gente, si Sí, están interesados en iniciar este mes o en septiembre, te contacten a ti directamente. Me alegra claro que sí. muchísimo, la verdad, yo creo que hay mucho interés, voy a distribuir esta información, pero antes de que te vayas, porque estamos ya cortos de tiempo, quiero que me cuentes un poco de tu experiencia con homeschooling y quiero que seas muy honesta, muy sincera, porque claramente eso es algo que quiero hacer yo con mis hijos más adelante, pero quiero saber a qué me voy a enfrentar. Sé que no es fácil, entonces quiero que me cuentes a ti cómo te ha ido y si lo recomiendas o no. Sí. Homeschooling yo siempre lo he estado pensando, siempre lo he tenido como algo opcional para mi familia desde mi hija, porque me encanta todo lo que es child lead, ¿no? Como que Sí, aprenden los niños a través de lo que a ellos les gusta, de lo que les gusta explorar, de lo que les encanta, porque en el recreo incluso todo lo que hacemos es creativo, porque a los niños les encanta la creatividad y es cuando aprendemos de una mejor manera. Entonces, eso como que me encanta. En este momento estamos haciendo homeschooling, digamos que un homeschooling forzado, ¿sí? Porque bueno, las circunstancias no se dieron, sí, pero lo he hecho ya por más de un año, porque en Estados Unidos nos tocó hacer también homeschooling. sí. ¿Qué les,
¿qué pienso yo? Una cosa es ser homeschooling, otra cosa es ser mamá homeschooler y business owner. Es como dos mundos diferentes. Entonces, como que yo me siento a veces culpable de que no puedo dedicarles tanto tiempo como yo quisiera, Ah, pero también les estoy enseñando muchas cosas que no se les enseñan en el colegio. Entonces, por ejemplo, a ellos les gusta dibujar. Entonces, sí, mientras yo hago, no sé, el email, ¿sí? Que me tengo que concentrar o tengo una llamada, ellos hacen sus dibujos. O ok, les gusta leer. Entonces, hacemos esas cosas que son que ellos pueden hacer de una manera independiente cuando yo estoy ocupada. Entonces, hay que ser muy organizados, se puede. ujú, Lo otro es que no hay como unas rutinas tan esforzadas como de que tienes que llegar a tal hora, tienes... No, entonces como que te puedes levantar más tarde, puedes hacer un desayuno rico, te puedes acostar a dormir más tarde si quieres. Quieres ir al museo, puedes ir al museo, puedes hacer una salida semanal, puedes salir al campo, ¿sí? Por ejemplo, si no tienes el pie, entonces puedes ir a nadar, todo ujú, está solo. En ese sentido, pues como sabes, pues como todos claro, están en el colegio, entonces como que no hay casi familias en ese tipo de actividades, como que disfrutas más. Nosotros sí, vamos al museo y no hay nadie, pero si tú te vas un half term, todo el mundo está allá. Entonces sí, como que es más relajado todo, como que yo no sé, como que siento que ellos están más tranquilos ahora sí, y yo también, ¿sí? ok, Está la presión. Yo quiero que, yo creo que a veces como mamás que hacemos homeschooling tenemos como la idea de que tenemos que cumplir los estándares del colegio y no es así. No ok, es así. Ellos pueden tener un poquito de todo, sí, pero de una manera que se ajuste a tus horarios ujú, y incluyendo cosas que a ellos les gusta que no van a hacer en el colegio. Por ejemplo, ahora ok, estamos haciendo más español. Yay, entonces como que es muy buena, ¿no? O sea, yo le veo, solamente le veo las cosas positivas y me estoy dando cuenta de las cosas que a ellos les gusta. Entonces con eso me ok, puedo enfocar más en lo que a ellos les gusta. ok, Pero es muy de ser organizado uno, de los horarios, y más si uno es business owner, es como sí, cosas que, por ejemplo, yo no sabía que iba a hacer homeschooling y me había inscrito en una serie de networking events. ah, claro, No pude ir porque dije, pero son cosas que uno dice, uno sacrifica con amor, ¿sí me entiendes? sí, Como que, claro. o sea, en este momento esta es mi prioridad, o sea, no se discute, ¿me entiendes? Súper. Creo que eso es súper clave y voy a cerrar eso enfocándome en eso. Creo que en este momento, cuando nos convertimos en mamá, esa es la prioridad. Yo creo que a todas las personas que me conocen y que les he dicho en el momento en que yo decidí convertirme en mamá de dos, ahora que tengo dos, dije eso, yo voy a sacrificar mi vida por un tiempo, mi vida profesional, mi vida de amiga, de salir, de verme bonita, de estar bien, porque quiero darle a mis hijos en sus primeros por lo menos 5 años de vida esa atención y ese tiempo que ellos necesitan. Entonces, es lo que tú dices es totalmente cierto, vale la pena el sacrificio. Otros eventos vendrán, uno puede seguir estudiando más adelante, puede hacer dinero más adelante, pero ese tiempo que ellos tienen los primeros 5 años es fundamental y por eso a las personas que están viendo este video sobre el recreo, de verdad las invito, especialmente en Oxford, a que si ustedes quieren adquirir la franquicia de Milena, aquí tienen una compradora porque es algo que yo no tengo la habilidad de enseñar y tengo ya mi proyecto personal y tengo mi trabajo como enfermera en el hospital y tengo 2 hijos y bla, 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 bla. Entonces no lo puedo hacer, pero sí estoy buscando a alguien que quiera hacerlo en Oxford, que se quiera organizar. Estoy dispuesta a que hablemos de negocios, si quieren hablar de negocios en temas de dinero y esto, pero sí me gustaría muchísimo poder abrir el espacio para que el recreo llegue a Oxford y llegue a Abingdon también, Marchand, Whitney, Swindon, que son cercas, y podemos organizarnos para eso, para traer el recreo aquí y poder compartir el tiempo de calidad con nuestros hijos y que aprendan el idioma español, que creo que me parece fascinante y también la cultura. Creo que ustedes lo que hacen, yo veo en redes sociales los eventos que hacen de Half Time, de Navidad, de Reyes, a mí me parece fascinante y me gustaría que mis hijos pudieran acceder a eso. Entonces, de verdad, Milena, gracias. No sé si antes de cerrar quieras decirnos algo. No, pues muchas gracias por la invitación, de verdad, y de verdad, así como dices tú, bienvenidas todas las chicas, no sé, apasionadas por la lengua, la cultura y que aman, pues, traer esas raíces, esa cultura, esa crianza bilingüe a sus hijos. Entonces, sí, cualquier cosa Súper. aquí. Perfecto, Milena. Muchas gracias por tu tiempo y te cuento cuando todo esté listo. Bueno, Muchas gracias, Leslie. besos. Bueno, pues chao.